tema de hoy, el último de esta hermosa serie del conflicto de los siglos. Vamos a ver allí el capítulo final, el fin del conflicto. Allí tenemos justamente una declaración que nos hace ver que cuando Cristo viene, el fin del milenio, los impíos se levantan en número tan incontable como las arenas del mar. ¿Y cómo son resucitados? ¿Mejor o peor de lo que han muerto? Lo mismo, las mismas huellas de enfermedad y muerte en contraste con los hijos de Dios resucitados en la primera resurrección. Así que esta segunda resurrección es muy infeliz porque no tiene ningún tipo de transformación. Son los mismos, solamente que con vida, con las enfermedades que tenían en vida, con el carácter que tenían en vida también. Y es un gran contraste el que vamos a ver en esta resurrección, la segunda respecto de la primera. Salen de sus tumbas con la misma enemistad hacia Cristo, con el mismo espíritu de rebelión con que bajaron a ellas. Y en ese momento de resurrección, de condenación, también hay un evento notable referido en Zacarías 14:4. Desciende la Nueva Jerusalén. ¿Sobre qué lugar? Sobre Puegarí. Nos gustaría, ¿no es cierto? Pero va a ser sobre el Monte de los Olivos. Fíjense, Zacarías 14:4, así dice que en aquel día pondrá el Señor sus pies en el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se partirá en dos. ¿Por qué sobre el Monte de los Olivos? Y no sobre Belén, si Cristo nació en Belén, o sobre Nazaret, si Cristo fue criado en Nazaret, o por qué no en Capernaum, donde hizo casi la base de su ministerio. ¿Por qué en el Monte de los Olivos? Cuando Cristo ascendió desde el Monte de los Olivos, ¿sí? Y cuando Él decidió morir por la raza humana en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ¿sí? Así que justamente en ese lugar donde Cristo decidió salvarnos y donde ascendió, también regresará y posará la Nueva Jerusalén, que será, entonces se partirá ese monte y será un gran valle. El príncipe del mal también va a ver justamente en esa gran resurrección su obra miserable. Sus esperanzas, no obstante, reviven porque ahí tiene todos juntos, como nunca los tuvo. Tiene su última gran congregación, que en realidad es la mayor de todas porque nunca tuvo a todos los impíos juntos al mismo tiempo. Y ahí sí los tiene, por eso Él se envalentona al verlos. Los engaña diciendo que ha resucitado por su poder. Y le dice, ya que resucitaron, yo les puedo dar no solamente vida, como les di ahora, sino también la victoria al asaltar la Nueva Jerusalén. Asegura eso justamente a sus súbditos. En esta vasta multitud de impíos resucitados hay personas de raza longeva, los antediluvianos, que se levantan, ¿sí? Los que fueron destruidos, muchos de ellos con el diluvio, personas de gran estatura, de gran intelecto, que han hecho obras maravillosas, pero cuya crueldad e inventos hicieron que Dios los eliminara del mundo, cuando fue el diluvio. También habrá reyes y generales que nunca perdieron una batalla y que serán aquellos con los cuales consulte Satanás la forma de invadir mejor a la Nueva Jerusalén. Este ejército que está dentro de la Nueva Jerusalén es pequeño en comparación con el de ellos y creen que lo pueden vencer porque son más los de afuera que los de adentro. Y entonces se da un tiempo para que ellos se preparen para la batalla. No va a ser una cosa inmediatamente después de la otra. Hay tiempo para que hábiles artesanos construyan armas de guerra, dirigentes militares organizan a las personas en grupos, en divisiones para esa gran batalla. Finalmente, cuando están organizados y armados, avanzan sobre la superficie resquebrajada de la tierra y Jesús ordena cerrar las puertas de la Nueva Jerusalén. Y entonces la Nueva Jerusalén queda protegida, cerrada, protegida por sus muros y cerradas sus puertas. Y ahora se ve en medio de la Nueva Jerusalén un trono que es el trono de Dios.
este es el hecho que Apocalipsis menciona como el juicio del gran trono blanco. En este trono está Cristo y más cerca de ellos, más cerca de Cristo están los que alguna vez fueron celosos en las causas de Satanás, pero que arrebatados como tizones arrebatados del fuego, han seguido a Cristo en medio con intensa devoción. O sea, más cerca del trono, como en círculos, están primero los que estuvieron muy del lado del enemigo y después estuvieron muy cerca o muy comprometidos con Cristo, ¿sí? Los tizones arrebatados del fuego. Después están aquellos que han perfeccionado su carácter en medio de la falsedad, de la infidelidad, y honraron a Dios cuando el mundo declaraba que esa ley estaba abolida. Y un poco más allá, así toda la multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, vestidos con túnicas blancas, con palmas en sus manos, celebrando esa victoria que han recibido por medio de la gracia de Cristo. Y todos ellos cantan, unos y otros, los de más cerca del trono y los que están más allá del trono, salvación a nuestro Dios y al Cordero. Es entonces el momento cuando esta tropa que está lista para atacar o para asaltar la Nueva Jerusalén se detiene para mirar algo que aparece en el cielo, mucho más grande que esta pantalla o que las pantallas que hoy hay en los grandes espectáculos. Esto está en el cielo. Por encima del trono se revela la cruz. Como en visión panorámica aparecen las escenas de la caída de Adán, los pasos sucesivos en el plan de redención, el nacimiento humilde del Salvador, su vida de sencillez, su bautismo en el Jordán, su ayuno y tentación en el desierto, su ministerio para presentar ante los seres humanos las bendiciones del cielo, los días llenos de obras de misericordia, las noches de oración en la montaña, las maquinaciones llenas de envidia y de malicia con que fueron pagados sus beneficios, la agonía misteriosa en el Getsemaní bajo el peso de los pecados del mundo, la traición que lo entregó en manos de la turba asesina, los sucesos de la noche de horror, el preso que no ofrece resistencia a Cristo, ¿no es cierto?, abandonado por los discípulos, acusado en el palacio del sumo sacerdote, burlado, insultado, torturado, condenado a morir. Y luego entonces aparecen las escenas finales de Cristo en el Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, y así diferentes escenas que tienen que ver con hechos importantes de la historia de la salvación, de la historia de la redención. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Ahí está Herodes viendo su parte, ahí está Herodías viendo su parte como condena a Juan el Bautista, ahí están los que estaban exclamando frente a Cristo, crucifíquenlo. Todos tratan en vano de esconderse la majestad divina de su rostro, mientras los redimidos arrojan sus coronas a los pies de Cristo, diciendo, Él murió por mí. Así que vemos en este libro, en el conflicto de los siglos, que en ese momento acontecerá una verdadera película, todo allí en el cielo. Los hechos importantes, el plan de redención desde Adán en adelante. Por lo que dice el libro, yo me imagino que es la misma película que vio Elena de White por flashes y por partes que dieron lugar justamente a la serie del conflicto y a otros escritos también. Pero ahora todo de corrido y no solamente un profeta, como lo fue ella y escribió esto, sino todos los seres vivos de todos los tiempos. Unos dentro de la Nueva Jerusalén, otros fuera de la Nueva Jerusalén, todos mirando por qué Cristo vino al mundo y por qué hay unos adentro y otros afuera de la Nueva Jerusalén. En esa congregación, en esa concurrencia hay sacerdotes y prelados papistas que pretendieron ser embajadores de Cristo, pero usaron tortura, calabozo y hoguera para dominar al pueblo de Dios. Hay orgullosos pontífices que se saltaron por encima de Dios y quisieron cambiar su ley. Todo el mundo impío se halla en el juicio, acusado de alta traición contra el gobierno de Dios. No tiene ningún argumento para defender su causa, no tiene ninguna excusa, la sentencia de muerte ya se pronuncia, y entonces en ese momento se declara a Cristo justo por haber decidido que unos están de un lado y otros están de otro. Los malvados observan esta coronación del Hijo de Dios, ven en sus manos la tabla de la ley divina, presencian el clamor de la adoración y entonces todos dicen, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los salvos.
se postran en ese momento y confiesan la justicia de esa sentencia. Y ahí se cumple lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 10, que toda rodilla se doblará para reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 nos dice claramente esto que desarrolla esta parte del libro. Filipenses 2:11, 2:10 y 11, que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, o sea, los salvados, los que están en la tierra, los impíos, debajo de la tierra, los ángeles del maligno y el ejército de Satanás, incluido él, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí está referido justamente y desarrollado lo que hemos leído recién en el conflicto. Y ahora entonces, después de esa sentencia, de que confiesan esa sentencia, bueno, aunque sin haber cambiado en ningún momento su carácter o su tendencia a la rebelión, los impíos son castigados de acuerdo a sus obras. A Satanás se lo hace sufrir no solamente por su propia rebelión, sino por todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios. En la llama los impíos por fin son destruidos, raíz y rama, Satanás, el autor del pecado, y los pecadores también. El único recordativo, como bien sabemos, de la rebelión es las marcas en el cuerpo de Cristo, con las cuales Él siempre da testimonio de ser el Salvador del mundo, tanto para unos como para los que sigan siendo creados en la eternidad. En la ciudad divina, mientras tanto, los hijos de Dios, después de que ya termina el pecado, todo es hecho nuevo, ya no hay más noche, no habrá cansancio, tendremos siempre, nosotros sentiremos la frescura de la mañana, no habrá tipo de agotamiento, abatimiento como tenemos a veces por el esfuerzo sostenido. Nuestras mentes inmortales van a contemplar con delicia incesante las maravillas del poder creador, con capacidad acrecentada. Esa adquisición de conocimientos no abrumará las energías. Las más elevadas ambiciones se van a realizar y surgirán nuevas alturas que alcanzar. Todos los tesoros del universo son abiertos ante los hijos de Dios, que también son enseñados por otros seres que me han caído y cuyos mundos vamos a visitar para aprender lo que ellos sabían y nosotros todavía no sabemos, porque estamos, siendo redimidos de un mundo que entró en pecado por espacio de 6.000 años o un poco más. Todos los tesoros son abiertos entonces, los hijos de la tierra entran en el gozo y la sabiduría de los seres no caídos y comparten los tesoros del conocimiento obtenido durante siglos y siglos. Cuanto más conozcan los seres humanos acerca de Dios, mayor será la admiración de su carácter. Y la última cita del conflicto que todos sabemos bien casi de memoria, tenemos que leerla tal cual está porque es el broche final, el broche de oro de este tema y por supuesto de todo el libro, ¿no? El gran conflicto ha terminado. Ya no existe ni el pecado ni los pecadores. El universo entero está limpio. Una sola pulsación de armonía y alegría late en la vasta creación. De aquel que lo creó todo fluyen vida y luz y alegría que recorre los confines del espacio ilimitado. Desde el átomo más insignificante hasta el mayor de los mundos, todas las cosas animadas e inanimadas, con su belleza sin mancha y con gozo perfecto, declaran ¿qué cosa? Que Dios es amor. Qué lindo poder estar, ¿no es cierto?, preparándonos y avisorando ese momento tan especial en el cual podremos nosotros participar de ese mundo nuevo y de esa tierra nueva. Tenemos en nuestras manos libros como estos que vamos a estar entregando por este año y el próximo año, muchos de ellos por miles y por millones en todo el mundo. Oremos para que estos libros caigan en las manos indicadas y puedan ser también un motivo más de que haya más redimidos en ese lugar tan especial.